Gracias, pastor, por la invitación. Soy sobrino de Yasna, mi tía Yasna, mi tío Toño también. Ellos fueron los que también me conversaron, me dieron la oportunidad de poder estar acá con ustedes. No sé si están viendo la diapositiva. Yo no la veo, pero bien, para ir comenzando. Agradezco mucho al Señor la oportunidad. Y antes de poder comenzar y partir con esto, les quería un poco comentar de mi vida también. Soy nuevo acá, así que un poquito de lo que estoy haciendo. Mi familia, les presento a mi familia, se ve muy chiquitito, pero ahí está mi familia. En estos momentos vivo solo con mi hermano. Mis padres, con mi hermana pequeña, están viviendo en Argentina. Por la gracia del Señor, ellos están pudiendo estudiar la Biblia en un instituto bíblico. Están preparándose para servir al Señor. Es un privilegio precioso. Están en su segundo año, así que ya llevo 2 años viviendo solo. Ha sido difícil, pero el Señor ha sido bueno también. Tengo mi hermana mayor, casada, ella vive en Quilpué con su esposo, están sirviendo al Señor en la iglesia allá, su iglesia local en Quilpué. Tengo la dicha y la gracia de decir que tengo una familia que es creyente, que ama al Señor, que sirve al Señor y que me ha dado el privilegio de conocerle a Él también. Les comparto también, soy de Rancagua, mi iglesia local queda allá en Rancagua, tenemos un grupo de club bíblico, ese es mi ministerio donde estoy sirviendo. Enfocado en adolescentes, jóvenes entre 2 a 17 años, precioso grupo, jóvenes con necesidades tan fuertes y tan grandes, necesidades emocionales, pero por sobre todo espirituales. El joven, hermano, va a buscar dónde saciar esas necesidades, va a buscar un lugar, amigos, salidas, fiesta, va a buscarlo. Nosotros como ministerio buscamos que el joven encuentre en la palabra del Señor y en Cristo la fuente de ese deseo de poder entregárselo al Señor. Hemos sido bendecidos al tener un grupo precioso de hermanos que sirven y de un grupo que crece. Tenemos varios jóvenes, así que ha sido una bendición. Llevo 4 años sirviendo en ese ministerio, así que es una bendición enorme. Les comparto también, esa foto es muy nueva. Por la gracia del Señor también estoy estudiando una carrera preciosa, kinesiología, en la universidad. Pertenezco al grupo GBU, no sé si alguno de ustedes a lo mejor lo conocerá, lo habrá escuchado. Grupo Bíblico Universitario. ¿De qué trata? ¿Qué hacemos? Nosotros compartimos el Evangelio en la universidad. Nos juntamos como grupos cristianos a estudiar la Biblia. En la universidad, al menos donde estudio yo, las ideas anti-Dios, ideas ateas, son muy fuertes. De hecho, hay una estadística que dice el 70% de los jóvenes que entran a la universidad se apartan. Jóvenes cristianos se apartan. Puedo decir que me pasó. Yo estudié una carrera antes de la carrera que estoy estudiando ahora. Entré con 17 años a la universidad y el mundo me dio vuelta. Entré sin convicciones. Mi corazón fue tocado por el mundo y terminé tan mal en la vida. Tengo 27 años, hermano. A los 20 años recibí a Cristo en mi corazón. Le entregué todo lo que soy. Me rendí por completo, con 20 años. Llevo 7 años caminando en la gracia del Señor. Ha sido un caminar tan lindo. No ha sido fácil. Y usted mismo lo sabe, yo creo. No es fácil la vida cristiana, pero tiene propósito. Me dio propósito, sentido, le dio sentido a mis días el Señor. Por la gracia del Señor ahora puedo decir que sirvo a Él en la universidad, un lugar que para mí antes era cualquier cosa, tiempo de estudio, de salir, de fiesta. Ahora es un lugar que para mí es mi lugar donde yo predico el Evangelio, es mi obra misionera. Ese es mi lugar. El Señor me puso allí. Y bueno, ahí les comparto, llevamos ya 2 semanas de trabajo evangelístico en la universidad, intenso, ha sido difícil, hemos recibido rechazo, un poquito de burla, pero también hemos recibido bendiciones del Señor al tener 2 personas que han manifestado recibir a Cristo. Me da gozo pensar en eso, porque hemos compartido mucho, muchos hermanos, muchos compañeros nuestros han pasado. Que 2 personas manifiestan recibir a Cristo es una bendición tan grande, porque tú dices, ¿sabes qué? Yo no lo hago por glorificar mi nombre o porque yo me vea. Lo hago porque hay almas que se están yendo al infierno. Quiero compartir la verdad de Cristo, quiero amar al Señor, quiero servirle con mi corazón. Así que con el grupo de hermanos que ven ahí, estamos compartiendo, regalando té, café, pero por sobre todo compartiendo el Evangelio. Ha sido una bendición preciosa. Así que bueno, les comparto eso y un par de fotos también ahí con el grupo de GBU y un grupo de amigos al que yo le llamo mi Jerusalén, porque es el lugar donde yo estoy ahora. Tengo, por la gracia del Señor, un llamado a ser misionero. Me encantaría, es el llamado que Dios puso en mi corazón. Pero por ahora mi lugar, mi Jerusalén, es mi universidad. Ahí el Señor me puso, ahí voy a predicar el Evangelio, ahí voy a mostrar a Cristo. Cueste lo que me cueste. Así que eso, hermano. Así que bueno, un gusto, agradezco mucho esta oportunidad y vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Lo titulé Cuando corazones se enfrían. Cuando el corazón se enfría.
Pensaba en esto, hermano, y quería compartirlo. Y oré mucho al Señor porque dije, Señor, ¿qué puedo compartir? Es precioso que te inviten, pero ¿qué puedo darle a mis hermanos? ¿Qué estoy recibiendo yo? Cuando comenzamos a predicar el Evangelio en la universidad, se me acercó un compañero y me dice, Luis, ¿sabes que tengo el deseo de compartir el Evangelio? ¿Por qué no lo hacemos? Lo primero que pasó por mi cabeza, hermano, y le voy a ser súper sincero, fue decirle, ¿sabes qué? No sé si tengo tiempo. Estoy cansado, tengo pruebas, exámenes, no me da, ¿viste? No me da. Uno pone excusas muchas veces. Pero por la gracia del Señor pude estudiar también y me acuerdo de una frase que dejó un profesor calcada en mi cabeza. Cuando tú ves una llama, échale nafta. ¿Viste? Eso es argentino. Échale nafta. Es como tírale benzina. ¿Ves una chispa? Échale nafta. Échale nafta. Y cuando él me dijo eso, yo dije, él tiene pasión. Yo no, ¿viste? Tengo que ayudarlo. Así que en mi cabeza pasó decirle, ¿sabes qué? No tengo mucho tiempo, a decirle, ¿sabes qué? Démosle nomás. Si tienes todo armado en tu cabeza, démosle, yo te apaño. Y compartimos y empezamos. Y ahí me di cuenta de que mi corazón se estaba enfriando. Mi corazón se estaba poniendo medio duro. Mi corazón estaba yendo, ¿viste? Por la vida sin pensar en lo eterno, sin pensar en lo que realmente importa. Caminamos por la vida muchas veces sin pensar en que en algún momento vamos a partir de este mundo. ¿Qué vas a dejar? ¿Qué impacto estás dejando con tu familia, tus amigos, tu alrededor? ¿Qué estás haciendo por ellos? Hermano, en el cielo vamos a cantar tan hermoso. Yo canto horrible, hermano. No me gusta cantar porque canto muy feo. Pero en el cielo voy a cantar precioso. No estoy llamado en este mundo a cantar, aunque es precioso alabar al Señor. No estoy en este mundo llamado a vivir orando. En el cielo voy a orar toda la eternidad. Pero hay algo que no voy a hacer en el cielo y es predicar el Evangelio. No quiero que me malentienda, hermano. Hay que orar, alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre. Pero predicar el Evangelio usted no lo va a hacer en el cielo. No sé si usted sabía eso. En el cielo todos somos salvos. Tenemos a Cristo delante nuestro. En el cielo jamás voy a predicar el Evangelio. Solamente lo voy a hacer acá. Solamente acá voy a compartir la verdad de Cristo. Así que ha sido mi llamado a decirle, Señor, quiero tener un corazón apasionado por ti. ¿Usted sabía que Dios es apasionado? Dios es apasionado. ¿A usted le apasiona lo que a Dios le apasiona? La única forma de ser apasionado de esa forma es conocer al Dios de la Biblia. Conocer al verdadero Dios de la Biblia. A mí me gusta partir, hermano, y le puse acá, no se ve mucho, pero se lo voy a leer. Hay una canción preciosa que la escribió un pastor que se llama Sal. Se la voy a leer, dice así. Tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el Valle de los Huesos Secos. Cuando la escuché, y espero que en algún momento si la puede buscar, es preciosa, porque está haciendo como una sátira a lo que realmente hace la Biblia. La Biblia habla, pero aquí está diciendo, ¿sabes qué? Tengo una Biblia que no me habla. Tengo una cruz que no salva. ¿Cómo es posible eso? Y después sigue diciendo, tengo una iglesia que no sale, una sal que ya no sala. Tengo mis redes averiadas. Qué triste es tener un corazón que no se apasiona por el Señor. Pero nos pasa muchas veces, hermano. Y es triste tener un corazón así. Dios no nos llamó a eso. Y hoy día quiero animarle, hermano, quiero animarle a tener un corazón apasionado. Nuestra vida cristiana se parece mucho a una carrera. Muchas veces los cristianos, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, viene a tu vida, ¿qué ocurre? Hay pasión. Recibes ese primer amor y te dan unas ganas de leer la Biblia todo el día, de orar, de conocer al Señor que te salvó. Pero lo importante no es empezar bien la carrera, sino terminarla bien. Terminarla bien. Hechos 20:24. Pablo dice, yo desprecio mi vida con tal de acabar la carrera con gozo. De acabar la carrera con gozo. La empecé bien, pero quiero terminarla bien también. Quiero terminarla bien también. Ahora vivimos, hermanos, en una era de medios digitales. Tenemos aquí el celular y son cosas tan buenas. Son herramientas que el Señor nos da para bendecir a otros. Pero también pueden ser obstáculos en nuestra vida cristiana. Miren, hermanos. Somos una generación, la generación actual de ahora, de los jóvenes de ahora, se le denomina la generación Z. No sé si lo ha escuchado, a lo mejor en redes sociales, lo ha escuchado, generación Z. Son la generación con mayor conocimiento en la historia. No ha habido otra generación como la nuestra en la que haya tanto conocimiento. Usted puede buscar información de lo que sea. TikTok está siendo la fuente de información de todos ahora. Son la generación con más conocimiento, pero también la más ansiosa, hermano. Son la generación más ansiosa que existe. Son la generación más depresiva. No sé si sabía eso, las estadísticas lo dicen. La generación más depresiva que existe. Son la generación con más intolerancia a la frustración. Les cuesta recibir un no por respuesta. Pataletas, berrinche.
Una generación que no acepta la frustración, no acepta equivocarse, no acepta errar. Le tiene miedo a equivocarse. Una generación que es muy individualista, que piensa solo en sí mismo. Es cosa de subirte al metro y ver cómo están todos. Pegados en el celular. Todos mirando su celular. Una generación individualista. Una generación materialista. Una generación que solo piensa en tener. Soy por lo que tengo. Soy por lo que poseo. Entre más tengo, más soy, más valgo. Más like tengo, más importante soy. Una generación muy materialista. Tristemente es la generación en la que estamos, hermano. Usted mismo puede verlo en el día a día. Yo lo veo en mi día a día. Ahora, hermano, un pastor muy querido también dijo lo siguiente, dijo que somos una sociedad que hemos migrado. ¿Usted sabe lo que es la migración? Es estar en un lugar establecido y tener que salir de ahí. Tener que salir. Somos una sociedad que ha migrado de lo racional a lo emocional. Mis emociones me guían ahora. Lo que siento es lo que está bien. Si está bien, le doy para adelante. Si no, listo, no pasa nada. Somos una sociedad que ha migrado de la productividad al placer. Aquello que me da placer lo voy a seguir haciendo. Una generación perezosa, que no se levanta temprano a orar, que no busca al Señor en su corazón, que le cuesta. De la productividad pasamos al placer. Una generación que ha migrado de la intimidad a lo digital, a lo virtual. Ya cuesta verse las caras. Cuesta hablar cara a cara. Cuesta mirarte a los ojos. Cuesta tomar tiempo con el Señor. Cuesta arrodillarte. No sé si usted sabía, pero la distancia más larga son 30 centímetros. Lo sabían, ¿cierto? Creo que lo habían hablado. De la mente al corazón. La distancia más larga. De la intimidad a lo digital. Hemos migrado de la cercanía a la indiferencia. Ya no me importa lo que le pasa a otro, lo que me pasa a mí es lo importante. Ya está. Hemos migrado de las convicciones a las sensaciones. Lo que Dios dice en su palabra en realidad puede ser tergiversado. Si lo siento, si es algo que siento que está bien, lo voy a seguir haciendo. Qué triste cuando las convicciones se pierden. Dios dice que la mentira es pecado, por ejemplo. Pero claro, como me da un poco de temor, me beneficia decir esto por acá, nos cuesta. Nos cuesta. Hemos migrado del servicio a Dios a la fama. Tantos influencers ahora. No tengo nada en contra de eso. Me encanta que la gente comparta el Evangelio, que las redes se inunden del Señor. Pero qué triste es tener un corazón que busca la gloria personal y luego la gloria del Señor. Que busca poner su nombre en alto. Hemos migrado. Hemos migrado. Una sociedad que ha migrado. Que ha migrado. Ahora, hermano, le invito a leer. Tengo ahí también la lectura, Hebreos capítulo 3. Y vamos a hablar de esto. Estamos en una sociedad en la cual el mundo te presiona a no vivir para el Señor, a vivir lejos de Él. Pero Hebreos, este hermoso capítulo, nos está invitando a no tener un corazón endurecido. La sociedad te dice, endurece el corazón, haz las cosas como a ti te parecen. El Señor dice no. El Señor dice no. Bien, ahora vamos a leer Hebreos capítulo 3. No sé si usted lo tiene, hermano, pero me acompaña en la lectura. Vamos a leer el capítulo completo. Dice así, Hebreos capítulo 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Para ir contextualizando, hermano, leímos una porción del capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 3, esta carta, para ir contextualizando un poco. Se escribió en los años, entre los años 67, entre los años 60, 70 después de Cristo. Tiene ese periodo de tiempo en el que se escribió. Los destinatarios es la comunidad judía que fue dispersada. Hubo un momento, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 8, va a decir que en ese momento ocurrió una persecución muy grande a los cristianos en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Tuvieron que salir. Los apóstoles dicen que se quedaron en Jerusalén, pero aquellos que eran convertidos comenzaron a salir. Samaria, lugares de alrededor. Y lo hermoso es que dice el versículo, Hechos capítulo 8, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio del Señor. Anunciando el Evangelio del Señor. Estos hermanos que habían salido comenzaron con pasión la carrera. Habían comenzado, iban como estos caballos ingleses. Vamos predicando el Evangelio, un corazón apasionado. El Señor me salvó. Estaban dispuestos a dejar su ciudad, sus bienes materiales, a su familia, perder incluso esa identidad social como cultura que tenían ellos, que era tan fuerte. Dispuestos a todo por el Señor. Dispuestos a todo. Ahora, esta carta se escribe 30 años pasado ese suceso. Imagina esto, pasan 30 años, comenzaste con una pasión tan grande, pero comienza una nueva persecución. Los judíos ya habían dejado de perseguir un poco a los cristianos, y ocurre que en el año 64, después de Cristo, Nerón, el emperador Nerón, esto ya es historia, incendia Roma. Y ocurre lo siguiente, él trata de buscar un chivo expiatorio. ¿A quiénes busca? A los cristianos. Y los cristianos comienzan a ser perseguidos, pero ya no simplemente una persecución política o religiosa, ya era una persecución brutal, brutal. Ahora hay un historiador llamado Tácito, no sé si usted lo conocerá o lo habrá escuchado de él, Cornelio Tácito. Es una fuente extra bíblica, pero que nos muestra la realidad de aquella época. Y díjese lo siguiente, le leo parte de lo que él escribió. Dice, en consecuencia, para librarse de la acusación de haber quemado Roma, Nerón buscó rápidamente a un culpable, siendo los cristianos. Esta dañina secta, él le dice así a los cristianos, dice, resurgió no solo en Judea, sino también en Roma, donde todos los vicios y males del mundo hallan su centro. Por consiguiente, dice, se arrestó una inmensa multitud. Todo tipo de burlas se unieron a sus ejecuciones. Cubiertos con pellejos de bestias, fueron despedazados por perros, fueron crucificados o condenados a la hoguera y quemados para servir de iluminación nocturna cuando el día hubiera acabado. Tristemente le pasaba esto a nuestros hermanos creyentes. Les hago una pregunta. ¿Habría tenido temor usted? Yo creo que sí. Te están persiguiendo, están matando a tu familia, te están quemando. Presiones de afuera. Presiones de afuera. Comenzaron con tanta pasión en el Evangelio. Comenzaron sirviendo al Señor, dejaron todo por el Señor. Pero comenzaba la persecución y empiezan a tambalear. Empiezan a tambalear. Hebreos es una carta preciosa. Porque aparte de la persecución, el tema central de Hebreos es esperanza. Esperanza aún en medio de las dificultades. Es un llamado a seguir adelante. Vamos adelante. Hebreos 6.1 dice lo siguiente. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. El autor de Hebreos, desconocido, no se sabe quién es, sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró, dice, vamos adelante a la perfección. Dejamos lo que está atrás. Muchos hermanos de los que estaban acá, de los hebreos, eran judíos que obviamente, ¿qué les resultaba más fácil? Volver a los rudimentos, volver a sacrificar el cordero de la Pascua, a celebrar la Pascua, las tradiciones judías. No me iban a perseguir por ir a la sinagoga, no me iban a perseguir por decir que soy judío y que tengo que guardar los días antes de la Pascua.
No me iban a perseguir por eso. Entonces estaba el temor de decir, listo, me vuelvo para atrás. Vuelvo a la vida que tenía. Me es más fácil. Me es mucho más sencillo. Pero aquí el autor dice, vamos adelante. Vamos adelante a la perfección, a la madurez espiritual. Hermano, la madurez espiritual, y me encanta esto, una frase preciosa. Muchas veces los creyentes tenemos dudas en nuestro corazón. Y déjeme decirle algo, no está mal tener dudas. La madurez espiritual no es no tener dudas, es seguir avanzando aun cuando las tienes. Es seguir creyéndole al Señor, aun cuando tienes esas dudas en tu corazón. Señor, no sé qué va a pasar la próxima semana, no sé qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con mi vida. Confío en ti, Señor. Sigo creyendo en ti. Sigo confiando en ti, Señor. Ahora, uno de los llamados fundamentales que sacamos del capítulo 3, hermanos de Hebreos, es un llamado a no endurecerse. A no endurecer el corazón. A no endurecer el corazón. Hebreos capítulo 3, leímos versículos 7 y 8, dice: si oyereis hoy su voz, dice el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermano, esta palabra, bueno, voy a ir avanzando esto para que no se quede tan ahí. La palabra endurezcáis es interesante. A mí me encanta analizar mucho el trasfondo de estas cosas. Esta carta se escribió en griego. La palabra endurezcáis es la palabra esclerino. Es un término médico, de donde sacamos ¿qué palabra? Esclerosis. Esclerosis. Ahora, más específicamente, cuando hablamos de endurecer el corazón, la palabra es cardioesclerosis. Es decir, empieza a ocurrir un endurecimiento de tu corazón. No es algo que ocurre en el momento. No es como que un día estabas bien, lleno de fe, y al otro, no, me endurecí con el Señor. Ya está, no quiero saber nada. Es un proceso. Comienza poco a poco a encallarse el corazón. Es como la gente que toca guitarra o algún instrumento. Al principio los dedos duelen, pero después te tocas y tienes dureza en los dedos. El corazón poco a poco empieza a endurecerse. Es un proceso en el que ocurre esto. Es un proceso. Entonces el llamado aquí que está haciendo el autor es: no endurezcan el corazón. No permitan que este proceso de presiones externas, de estar tan presionado, de persecución, te haga dudar del Señor. Comiences a tener dudas en tu corazón que lo endurezcan. Ahora, hermanos, quiero compartir con ustedes 3 peligros de un corazón endurecido que sacamos de este pasaje. 3 peligros de un corazón endurecido. En primer lugar, un corazón endurecido es un corazón irritable. Es un corazón irritable. Versículo 7 dice, y 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El autor está haciendo mención a algo que ocurre en el Antiguo Testamento que está escrito, Éxodo capítulo 17, usted lo puede buscar y leer. Era tan conocido para el pueblo de Israel esta realidad que pasó. El pueblo había salido de Egipto 40 años y dice que en un momento tenían sed, tenían hambre en el desierto. Y van a Moisés y le dicen: Moisés, tenemos sed, ¿por qué nos sacaste de Egipto? El dilema tan típico que escuchamos de ellos. No estábamos tan bien en Egipto, teníamos de todo, ¿por qué nos sacaste? Vamos a morir. Moisés habla al Señor y le dice: Señor, ¿qué hago ahora? Y ahí es cuando el Señor le dice: Moisés, vas a tener que golpear la peña de Oreb, de ahí va a brotar agua. Ahora ocurre lo siguiente, y es por eso que el autor menciona esto. Dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ocurrió que ese lugar lo llamaron Masa y Meriba. Masa y Meriba. Masa significa prueba, Meriba significa pleito. Ocurrió que algo que era una prueba en el corazón de los israelitas, el Señor probando el corazón de su pueblo, se transformó en un pleito. Algo que para ellos era confianza en el Señor. Señor, estamos esperando en ti. Pero dice Éxodo 17 que ellos dijeron que tentaron al Señor. ¿Está Dios entre nosotros? ¿Está Jehová en medio nuestro? Eso dijeron en su corazón. Algo que era una prueba en el corazón se transformó en un pleito. Pasó de Masá a Meriba. Cuando el autor está mencionando esto, está diciendo: no endurezcan su corazón, porque están en una prueba. ¿Y qué va a ser la prueba? ¿Va a querer sacar lo mejor de ti o lo peor que hay en tu corazón? Muchas veces un corazón endurecido tiende a irritarse. La prueba ya no es vista como un lugar en donde tu corazón es probado para ser fortalecido, crecer en fe. Comienza a irritarse. Ya te enojas con el Señor porque pasó algo en tu vida que se salió de las casillas.
te molestas con el Señor, comienzas a tentarlo, a decir, Señor, ¿no estabas tú aquí? ¿No eres Dios? ¿No eres soberano? Comienzas a dudar del Señor, de su poder. Le pasó al pueblo de Israel. En vez de tener una prueba en la que confiaban en el Señor, comenzaron a tentarlo. La prueba se transformó en pleito. Un corazón endurecido, en primer lugar, es un corazón irritable. La prueba comienza a ser irritable. Si miramos Job capítulo 2, usted sabe y conocerá la historia de Job, estará familiarizado. Job pierde todo. Dice que Satanás le pide permiso al Señor para tocar la vida de Job. Pierde sus bienes, pierde su salud, su posición, pierde a sus hijos. Ahora, hermano, no fue solo una prueba para Job, fue también una prueba para su esposa. Ella también perdió los hijos. Qué doloroso es para una madre perder hijos, ¿no? No era Job solamente el que sufría. Ahora, ¿qué dice la mujer? Dice en Job, capítulo 2, versículo 9, dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y condenamos a la mujer, decimos, mirá cómo piensa esta mujer, pero piensa un poco en su corazón. Job, ¿qué dice después? Como las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Preciosa respuesta de Job. Un hombre íntegro que mantuvo su corazón en la prueba. No se irritó. Caso contrario de la mujer. En medio de la prueba, ¿qué pasó? Corazón irritado, enojado con el Señor, maldice a Dios y muérete. Qué triste respuesta. Qué triste respuesta. Una de las características de un corazón endurecido es un corazón irritable, en primer lugar. En segundo lugar, es un corazón insensible, hermano. Es un corazón insensible. En primer lugar, irritable. En segundo lugar, insensible. Hebreos 3, el versículo 13 lo leímos, dice, antes exhortamos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Hay una correlación entre el pecado y el corazón endurecido. ¿Por qué pasa esto? La palabra engaño significa literalmente ilusión. El pecado lo que hace es ilusionar. El pecado lo que trata de hacer es engañarte y decirte, ¿sabes qué? Puedes ser feliz fuera de la voluntad de Dios. Puedes ser feliz escogiendo fuera de lo que Dios tiene para ti. Es una ilusión. Hebreos capítulo 11 lo menciona, los deleites temporales del pecado. Son deleites temporales. Duran un poco de tiempo. La gracia del Señor, la eternidad con Él dura para siempre, hermano. Pero muchas veces elegimos los deleites temporales en vez de pensar en la gloria eterna con el Señor. Tenemos un cuerpo caído, luchamos en nuestro corazón. Hay que pedirle gracia al Señor cada día, pero muchas veces ocurre esto. Un corazón endurecido ya no le duele pecar. Comienza a pecar. Y empieza de a poco, porque no es de un momento a otro. Comienza poco a poco. Hace algo y después poco a poco empieza a avanzar. Empieza a insensibilizarse. Empieza a tener un endurecimiento que lo hace no pensar en las consecuencias del pecado. Es como una carnada. El pescado solamente ve la comida, pero no ve el anzuelo que está por detrás. No ve que puede caer preso del pecado. Solo ve la comida, pero no ve las consecuencias. El pecado tiene un poder de endurecimiento en el corazón. Pecar se vuelve tan rutinario y ya no luchas por avanzar hacia la madurez. Cristianos estancados en su vida espiritual por pecados que socavan su intimidad. Una de las cosas que hace el pecado es que socava tu intimidad. Te cuesta acercarte al Señor. Te es difícil, te da vergüenza. Ahora pasa lo siguiente. Donde yo fui a estudiar en Argentina, les cuento esta historia para hacer un poquito más gráfico esto que les quiero compartir. En Instituto Bíblico tenemos deporte. En Argentina, ¿qué es lo que más se hace? ¿Qué piensa usted que es lo que más se hace? Fútbol, son unos tipos locos por el fútbol. Cada partido, cada amistoso es una final de fútbol. Es una final. Te van a partir, ¿viste? Y más cuando uno es chileno, te quieren pero dar duro. Pasó un día que estábamos jugando a la pelota y de repente alguien salta a cabecear, cae mal, lo van a revisar, yo no estuve en ese momento y no sentía las piernas. Dicen, no siento las piernas, no las puedo mover. Lo pescaron rápidamente, lo llevaron al hospital de Monte, llegaron al doctor y le dice, ¿sabes que no puedo mover las piernas? ¡Qué triste! El doctor rápidamente viene, pesca una aguja y se la entierra en el pie y él grita de dolor. Y dice, tranquilos, tranquilos, si hay dolor, hay esperanza.
Si hay dolor, hay esperanza. Hermano, ¿te duele pecar? Si te duele pecar, hay esperanza. ¿Te duele equivocarte? ¿Te duele fallarle al Señor? Si hay dolor, hay esperanza, hermano. Un corazón endurecido se vuelve insensible muchas veces. Pero si hay dolor, hay esperanza, hermano. Pídele al Señor, Señor, que me duela pecar contra ti, que me duela quebrantar tus mandamientos, que me duela equivocarme, Señor. No permitas que mi corazón se quede tan quieto. Que me duela, Señor. Que me duela el corazón. El pecado engaña, promete mucho, pero paga caro. Pero tenemos un Dios experto en corazones, experto en quebrantarte, experto en tomarte y lavarte como se hacía en la antigüedad, ¿no? Golpearte con la roca para quebrantar el corazón. Hermano, es hermoso vivir quebrantado porque vives seguro en el Dios que te forma, que te crea, que te da propósito, sentido. Vives seguro en Él. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, dice: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. No conocen al Señor. ¿Por qué cosa? Por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impurezas. Un corazón insensible se entrega, hermano. Pero tenemos al Espíritu Santo, que te va a apretar el corazón. Te va a decir, esto no está bien, por aquí no es. Si hay dolor, hermano, hay esperanza. Mientras haya dolor, hay esperanza. En primer lugar, un corazón endurecido tiene irritabilidad. La prueba ya no es un producto de gozo. ¿Qué le dice Santiago a sus oyentes? Cuando estéis en prueba, tengan sumo gozo cuando se hallen en ella, sabiendo que la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Paciencia. Esa paciencia significa saber soportar. Tienes un corazón aguerrido para el Señor, no duro, aguerrido para el Señor. En segundo lugar, es un corazón que se vuelve insensible. Cuando hay endurecimiento en el corazón, es insensible. En tercer lugar, es un corazón incrédulo. Primero se irrita fácilmente, es insensible y ahora es incrédulo. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, estén atentos, que en ustedes no haya endurecimiento para apartarse, para ser incrédulos, para no creerle al Dios de la Biblia, para no confiar en Él. Hay una correlación entre la dureza del corazón y la incredulidad. Un corazón endurecido no solo se irrita ante la prueba, no solo es insensible ante el pecado, sino que también es incrédulo ante las promesas. Ya no le cree al Señor. Le cuesta creer, comienza a usar sus propias fuerzas. Estos creyentes a quienes les escribió podían empezar a recordar que su vida era más fácil antes, siguiendo antiguas tradiciones judías. Nadie te perseguía por celebrar tales cosas. Un corazón endurecido poco a poco, hermano, poco a poco, comienza a dudar ante las convicciones firmes que tenía antes. Estos hermanos habían entregado todo. Hebreos capítulo 10, versículo 32 dice así. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Traigan a la memoria esas cosas, porque les cuesta. Hermano, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Es un recordatorio de la muerte de Cristo expiatoria. Y yo creo que también es porque somos muy fáciles para olvidar las cosas. Se nos olvida tan fácilmente todo. El Señor necesitaba dejar un recordatorio. Recuerden que morí por ustedes. Recuerden que soy su Dios. Estos hermanos habían entregado todo, habrían sufrido, habían estado encarcelados, recibían injurias, mentiras, calumnias. Y aún así decidieron ponerse firmes y seguir avanzando. Pero el corazón se cansa. Le deja espacio a dudas. Ahora, hermano, tal confianza en el Señor tiene galardón. Tiene un galardón. Comenzar la carrera es fácil, hermano. Mantenerte en ella es un desafío. Terminar bien es la gracia de Dios sosteniendo tu vida por medio de su palabra. Piensa en esto, hermano. Comenzar la carrera es fácil. Apasionado por el Señor. Recibiste al Señor, sabes que te perdonó cada pecado, cada maldad de tu corazón, Él la limpió. Mantenerte en ella es un desafío. Día a día, ¿viste? El día a día. Terminar bien la carrera. Te das cuenta que es la gracia de Dios que te sostiene.
Es su palabra sosteniendo tu vida. Hermano, el autor sigue correlacionando este pasaje y termina diciendo en los últimos versículos de Hebreos capítulo 3, dice así: ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Se recordará, hermano, que cuando ellos salieron de Egipto, Dios les había hecho la promesa: recibirán una tierra por heredad. Les voy a dar una tierra de la cual fluye, ¿qué cosa? Leche y miel, ¿cierto? Una tierra pero fructífera, preciosa. Cuando salen entonces, Moisés dice que manda a 12 espías, ¿cierto? A conocer la tierra, a ver qué pasa. 10 de ellos, ¿cómo llegaron? Incrédulos. Son más grandes que nosotros. No vamos a poder, no tenemos fuerza. Solo 2 de ellos dijeron: sí podemos, el Señor lo prometió. Caleb y Josué. 2 hombres que dijeron: sí, vamos a ir. Podemos hacerlo, nuestro Dios está con nosotros. Pero ganó la incredulidad. Eso está diciendo, y eso está recordando el autor acá cuando dice: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Su incredulidad no se los permitió. No se los permitió, esa falta de fe no permitió que disfrutaran el gozo de entrar en el reposo del Señor, de estar en la voluntad de Dios. Cambiaron su andar por fe en un andar por vista. Ya no andaban con la fe puesta en la promesa del Señor, sino en lo que veían por delante de ellos. Que Dios nos ampare y nos dé un corazón que mira hacia adelante. Un corazón endurecido no solo se irrita ante la prueba, no solo es insensible ante el pecado, es incrédulo ante las promesas también, hermano. Es incrédulo ante las promesas. Hermano, hemos visto 3 peligros que les quería compartir. Quería ser práctico porque quería dejar algo en su corazón. Por eso son palabras que irritabilidad, insensibilidad, incredulidad. Analice su corazón, hermano. ¿Cómo está su vida? ¿Estoy endureciendo mi corazón? ¿Soy irritable ante la prueba? ¿Me estoy poniendo insensible? ¿Hay pecados en mi vida ocultos? Hermano, tenemos que a la luz del Señor ponernos delante de Él. Sí, Señor, aquí estoy, desnudo ante ti. Conoces cada parte de mi vida. No te puedo ocultar nada. Qué triste es pensar en que podemos ocultarle algo al Señor. Un corazón incrédulo que no cree en sus promesas. Ahora no quiero dejarlo solamente con estas malas noticias. Le quiero dar un solo consejo para evitar el endurecimiento del corazón, hermano, que el mismo autor nos deja acá. Hebreos 4:16, versículo tan hermoso y conocido por todos nosotros, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es precioso esto, hermano. El versículo 12 dice que la incredulidad nos aparta del Dios vivo. El llamado del autor acá es: acércate. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acércate, acércate. ¿Por qué acercarte? Este versículo nos da 3 razones para acercarnos. En primer lugar, por simpatía. ¿Por qué por simpatía? ¿Qué tiene que ver acá ser simpático? Si usted lee el versículo anterior, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote, versículo 15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hay una gran diferencia en nuestro sumo sacerdote Cristo. Dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Esa palabra es la palabra griega simpatía. Se divide en 2, sim, que significa junto a, y patía, que significa padecer. Es decir, tenemos un sumo sacerdote que comprende tus luchas, es simpático. Él ha padecido lo que tú padeces. Él ha sido traicionado. Él ha sufrido el maltrato. Él ha sufrido el abandono. Él ha sufrido el dolor de su corazón. Ha sufrido la agonía del Getsemaní. Él comprende el corazón. Él es simpático. No es simplemente alguien que es alegre, ¿viste? Contento, como es el pensamiento que tenemos. Es simpático. Es alguien que entiende tu sufrimiento. Entiende tu fracaso. Comprende tu vida. Es por eso que te puedes acercar. Porque es simpático a ti. Él comprende. Él comprende. Cuenta la historia, hermano,
El presidente de los Estados Unidos estaba en plena reunión, estaban decidiendo algo importante, no recuerdo qué era, y de repente entra uno de los secretarios y dice que el presidente enojado lo manda a volar, le dice que no vuelva hasta que tenga la respuesta a lo que le está pidiendo. Pero de repente entra el hijo del presidente, corriendo también, llorando, venía mal. El presidente lo toma, lo consuela en sus hombros y lo envía con su mamá. ¿Cuál es la diferencia? Que uno era hijo. Muchas veces tenemos temor a acercarnos porque pensamos que la autoridad nos va a rechazar, que nos va a retar. Dios va a corregir el corazón, claramente, tiene que hacerlo, pero es un padre amoroso. Cuando te acercas a Él, no te acercas como el secretario que entró corriendo y te van a sacar. Dios te recibe como un padre. El hijo entró corriendo porque para él no era el presidente de Estados Unidos, era su padre. Cuando usted entra a la presencia del Señor, usted no es cualquiera. Usted es conocido por el Señor vio todo lo que hizo, vio todo lo que ha hecho, vio todo lo que hará. Y aún así decide que tú entres ante su presencia. Por simpatía, alguien que te conoce. Segundo lugar, por su ministro. No solamente entramos por la simpatía del Señor, sino por el suministro. Dice el versículo que leímos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Te acercas por simpatía. El Señor entiende tu debilidad, conoce tu corazón, sabe que necesitas de Él. Pero sabe lo que necesitas, gracia. Sabe que necesitas gracia para cada día. Te acercas por el suministro, para recibir esa gracia. ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba con el aguijón en la carne? Dice, oré 3 veces para que el Señor me lo quitara. 3 veces. Imagínate, el gran apóstol. El hombre, viste, que hizo milagros. El hombre que entregó su vida al ministerio, a la obra del Señor. Dice, 3 veces he rogado que el Señor lo saque de mí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Mi gracia te es suficiente, dicen otras traducciones. Mi gracia te es suficiente. Que te baste mi gracia. Esa misma palabra, hermano, bástate, es una palabra que está en Hebreos capítulo 13, versículo 5, que dice, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. La palabra bástate es la misma para la palabra contentos. Muchas veces creemos, hermanos, que contentamiento es lo mismo que conformismo. El conformismo es decir, listo, puedo cambiar, pero no lo hago, me da pereza, no quiero hacerlo. El contentamiento es decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no puedo cambiar, pero las acepto. Hay cosas que no puedo cambiar de mi alrededor, pero las acepto. Tengo la gracia del Señor. Me es suficiente la gracia del Señor. Me es suficiente. Porque Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Segunda Timoteo 2:1, Pablo hablándole a su hijo Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío, ¿qué cosa? Esfuérzate en la gracia. Esa palabra esfuérzate es la misma palabra para toma fuerza. Toma fuerza, saca fuerza de la gracia. Versículo tan conocido también Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la misma palabra, toma fuerza. Hermano, cuando uno toma fuerza de la gracia, lo que está haciendo es recibir parte del Espíritu Santo que el Señor deja en nuestra vida, energía, para avanzar, para crecer en tu vida espiritual. Toma fuerza de la gracia. La gracia es un regalo del Señor. Nos acercamos a Él porque Él es simpático, Él va a entender tu debilidad. Nos acercamos por el suministro, me basta su gracia. Puedo estar contento con su gracia. Puedo estar consciente de que su gracia me es suficiente. Pero en tercer lugar, y último, y con esto ya voy finalizando, suministro, me acerco por el socorro. ¿Qué dice el versículo 13? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno socorro. El oportuno socorro. Cuando pensaba en esto, hermano, habían tantas historias que se me venían a la cabeza, probablemente usted también. Se recordará cuando el Señor le pide a los discípulos que avancen y que vayan al otro lado del mar y comienza una tormenta y Él se va al monte a orar. Él se va al monte a orar. Dice que en un momento, Mateo capítulo 14,
Él había predicado multitudes, el Señor había estado con ella. Dice que le pide a sus discípulos, ustedes vayan al otro lado, yo voy después. Él subió al monte a orar. Dice que a la cuarta vigilia de la noche, el Señor los ve y dice que empieza y se acerca a ellos ¿cómo? Caminando sobre el agua. Dice que los ve turbados. Cuando ven al Señor dice, un fantasma. Imagínense el corazón tan asustado para decir, un fantasma, un espíritu estamos viendo. Y dice el Señor, no temáis, soy yo. No tenga miedo, soy yo. Y ahí es cuando Pedro, con su valentía que tanto lo caracteriza, dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya para allá. Y dice que el Señor le dice, ven. Pedro se baja del barco y empieza a caminar. Y empieza a avanzar. Dice que de repente empieza a ver los mares, empieza a ver que el agua le salpica en la cara, los grandes vientos. Y le grita al Señor, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Porque se estaba hundiendo. Y dice que el Señor ahí mismo lo toma de la mano, lo saca y lo lleva al bote. Me hace pensar en 4 cositas que anota aquí. El Señor sabe cuándo llegar. Dice que a la cuarta vigilia. El tiempo del Señor es perfecto. Él no se atrasa, no se adelanta. Pareciera que te estás ahogando, Él sabe cuándo llegar. La cuarta vigilia de la noche eran de las 3 a las 6 de la mañana, el momento más oscuro de la noche. Pareciera que, ¿por qué va a venir el Señor hasta ahora? ¿Lo vamos a ver mañana en la mañana? Probablemente no. Él sabe cuándo llegar. Él sabe cuándo llegar. Él sabe cómo llegar. ¿Sabes cómo lo hizo? Caminó sobre el agua. Explícame eso. No puedo. Es Dios. Es Dios. Él sabe cómo llegar a tu vida. Tienes un gran problema. El Señor sabe cómo llegar. Sabe cómo cambiar las circunstancias con un chasquido. Él puede cambiar las circunstancias. Jamás dudes de que Dios puede cambiar tu circunstancia, tu momento con un chasquido. Pero si te tiene ahí es por algo. Espera. Él sabe por qué llegar. Y me encantó pensar en esto. Piensa en esto. El Señor dice que los ve y que se detiene un momento antes. Yo creo que vio el corazón de Pedro y dijo, este hombre va a tener fe para caminar, aunque sea un poco. Dice que cuando se cae, hombre, ¿por qué tuviste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero tuvo algo de fe para caminar sobre el agua. Él sabe por qué llegar, porque hay un hombre que necesitaba caminar sobre el agua. Tenía que entender que se puede caminar sobre el agua. Muchos de nosotros no entendemos que podemos caminar sobre el agua porque Cristo está delante. Se nos olvida. Y Él sabe hasta dónde llegar. Él sabe cuándo, Él sabe cómo, Él sabe por qué llega y Él sabe hasta dónde llegar. Por eso se detuvo un poco antes. Él sabe hasta dónde llegar. Hermano, es peligroso tener un corazón endurecido. Que tengamos un corazón receptivo al Señor. Hermano, Dios quiere usarte. Cuando yo decidí entrar al ministerio y servir al Señor, yo le dije, Señor, he leído en tu palabra que tú eres el Dios que abrió el mar rojo, que multiplicó los peces. Eres el Dios que hace lo imposible. Creaste el universo entero, todo lo que veo. La hermosa cordillera, las estrellas, el firmamento. Veo un atardecer y veo tu obra. Señor, no me quiero quedar como un espectador. No quiero simplemente ser alguien que se sienta y ve lo que tú haces. Hermano, Dios está obrando. Cuando usted se pone a servir al Señor, el Señor no empieza a actuar ahí. Él ya estaba obrando. Es usted el que entra en las labores del Señor. Y se hace parte de lo que Dios está haciendo. Dios te quiere usar. Dios quiere usar tu vida. Quiere transformar tu corazón. Para terminar, hermano, la conclusión era, dejemos que la prueba sea un momento para humillarnos y no para enojarnos con el Señor. Hermano, mientras haya dolor hay esperanza. Si te duele pecar, si te duele equivocarte, humíllate al Señor. Hay esperanza. Lo que Dios prometió lo va a cumplir. No seas incrédulo. Confía en las promesas. Apropiate de ellas. Y en último lugar, acércate con confianza. Esa palabra es atrevimiento. Atrévete a entrar. Que no te dé susto. No te va a echar fuera el Señor. Si eres su hijo, te va a recibir. De hecho, probablemente está llamando a tu corazón. Y te está invitando a acercarte a Él. Les invito a orar, hermanos, para ir cerrando. Si me acompañan en oración. Bendito Padre Celestial, dejamos ante ti este hermoso tiempo. Señor, es tu palabra en la que se expone. Son tus verdades, Señor, las que queremos llevar a nuestro corazón. Dios Santo, gracias por venir a nuestro encuentro.
Gracias por tomar nuestro corazón y transformarlo por completo. Señor, quita de nosotros un corazón endurecido. No permitas que nos endurezcamos, Señor. No permitas que el pecado tome posesión de nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos a avanzar, Señor. Si nos equivocamos, aprieta el corazón nuestro. Queremos ser sensibles a tu voz, Señor. Amén, Señor. Señor, guarda nuestra vida para ti. Amén. Y ayúdanos a vivir cerca tuyo cada día. A honrarte como el Dios que eres. Amén. Te alabamos, Señor, y glorificamos tu precioso nombre. Tu maravilloso y magnífico nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bien, hermano.